y la ley 2010 determinó o clasificó a las personas naturales sus ingresos de acuerdo a unas rentas. Rentas de capital, rentas no laborales, rentas de trabajo o laborales, dividendos sí, participaciones y la renta de pensión. Significa que antes de la ley 1943 teníamos 5 rentas y había que depurar 5 rentas. Con la ley 1943 y confirmado con la ley 2010, las 3 rentas, cédula, la renta de trabajo, la renta de capital y la renta no laboral, la asociaron en una sola y ahora se llama cédula general. ¿Sí? Entonces, voy a dejar allí para darle paso a la presentación de los compañeros y próximamente, si acabamos, terminamos ahora de dar el repaso, o si no, la próxima clase continuamos cuando estemos revisando el taller de renta de personas jurídicas. Entonces, compañeras Elizabeth y Maribel, les doy paso para que por favor hagan la presentación del tema de ganancia ocasional, ¿no? Vale, profe. Listo, entonces, por favor. ¿Listo, Elizabeth? Maribel. Profe, creo que tiene que darme un permiso para poder compartir la pantalla. No, permiso no. Espérame a ver si intento yo, a ver si me dejan. Sí, no, usted puede presentar esa opción, la pueden tener los asistentes. No, pero no es. Mari, sí te había dejado. Sí, ahí la estaban presentando, Maribel. Correcto, ahí estaba. Profe, ¿ahí están visualizando PowerPoint? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, buenas Los noches. demás compañeros, los demás compañeros. Sí, Señor. Sí, señor. Listo. Listo. Buenas noches, compañeros. El tema a exponer es ganancias ocasionales, junto con mi compañera Elizabeth Díaz Borges. Entonces, iniciamos. Bueno, buenas noches, compañeros. Entonces, vamos a iniciar por el capítulo 1 del Estatuto Tributario, que son ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional. En el artículo 299 habla sobre los ingresos constitutivos de ganancia ocasional y cuáles son los artículos en el cual se definen cuáles son estos ingresos. Entonces empieza como título de utilidad de la enajenación de activos fijos poseídos 2 años o más. En este encontramos el artículo 300, donde la utilidad se determina por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo fiscal del activo. En este encontramos que las ganancias ocasionales
generan la enajenación de bienes de cualquier naturaleza que hayan sido desprendidos pues de un activo fijo y que el término y que la posesión de este y digamos que la enajenación sea a término de 2 años o más. Si la enajenación no es a término de 2 años o más, sino inferior a esos 2 años, entonces ya no se tomaría como ganancia ocasional, sino como una renta líquida igual de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza y su activo fijo. Sí, entonces ahí está la condición. Entonces, si la enajenación es mayor a 2 años, se toma como ganancia ocasional, y si es menor a 2 años, se toma como renta líquida. Allí en ese artículo 300 también habla de que no se considera un activo fijo a los bienes que se enajenan en el giro ordinario de su negocio. O sea, aquellos activos móviles que se hubieran sido poseídos por el contribuyente por más de 2 años no les será aplicable las reglas establecidas. Continuemos, Maribel, porfa, en el siguiente artículo. Maribel, siguiente, porfa. ¿Ya no se visualiza? Sí, creo que sí, el Sigo viendo el Espera. 301. Ahí toca entonces Ya. así. ¿Y cómo rayos? ¿A quién estás presentando? No sé. Igual ahí visualizan bien. Acá ya dice, sí. Ah, ya. Pero no me deja ver lo que estoy presentando. No ve. Venga, a ver, foco. No, pues déjamela así porque qué más. A ver. Pues ahí visualizan ya. ¿Sí? Artículo 301. Sí, entonces señor. ahí serían las utilidades originadas en la liquidación de sociedades. En este artículo 301 es donde se determinan por el exceso de lo recibido sobre el capital aportado. Entonces habla de que se consideran las ganancias ocasionales para todas las contribuyentes, las originadas de liquidación de una sociedad de cualquier naturaleza. Este se determina por el exceso de capital aportado o invertido, o sea, la utilidad, que se toma como una ganancia realizada, no corresponde, que siempre y cuando estas ganancias realizadas no correspondan a rentas, ni reservas o utilidades comerciales. Y siempre y cuando también la sociedad tenga 2 o más años de existencia para poder tomar las ganancias ocasionales. Lo mismo, si no se toman, si no tiene, digamos, estos más de 2 años de existencia, entonces ya no serían ganancias ocasionales, sino que ya entrarían como renta ordinaria. Listo. Entonces están también los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Allí nos habla que el artículo 2 nos habla del origen, que es pues en cualquier acto jurídico, como los acaba de mencionar, que sea celebrado inter vivos a título gratuito y pues o percibido como porción conyugal. La porción conyugal pues es una parte, es la parte que una persona difunta le otorga pues según la ley al cónyuge sobreviviente, esto con el fin de cubrir una subsistencia digna. Como en esta tenemos las herencias,
son las asignaciones representadas en dinero o en especie que deja una persona a otra al momento de fallecer. Estas asignaciones se otorgan a título universal. Esto es muy importante, ya que pues el heredero recibe toda la totalidad de los bienes y pues a su vez todas las obligaciones que deja también la persona. Los legados son asignaciones específicas que deja una persona a otra al fallecer. Estas llaman en un testamento, donde se especifica qué bien o qué derecho le corresponde a esta persona, y pues él también va a cubrir con las obligaciones de ese bien o el derecho. Y las donaciones ya son las entregadas de bienes materiales pues, o inmateriales a una entidad o persona de forma gratuita. Para que se halle el efecto de la donación, pues debe haber una disminución en el patrimonio del donante y un aumento en el patrimonio del donatario, que es la persona pues quien recibe. Tenemos en el artículo 303 cómo se determina su valor. Para esto tenemos esta tablita. ¿Ya la visualizan? Sí, Mari. Sí, señora. Sí, Mari. Vale, entonces en ella tenemos que, ¿cómo se determina el valor? ¿Con base a qué, no? Entonces tenemos que las sucesiones ilíquidas como herencias, legados y porción conyugal se determinan con el valor de los bienes y derechos al 31 de diciembre del año anterior. Las donaciones igualmente. Las sumas en dinero se determinan sobre el valor nominal, el oro y demás metales preciosos sobre el valor comercial. Los vehículos automotores se determinan respecto al avalúo comercial fijado anualmente por el Ministerio de Transporte. Las acciones y aportes y demás derechos en sociedad se determinan al costo fiscal. Los créditos se determinan pues al valor nominal. Los bienes y créditos en moneda extranjera se determinan al valor comercial, pero en moneda nacional. Esto pues de acuerdo a la tasa oficial del cambio que regía el último día hábil del año inmediatamente anterior. Pues a la liquidación de la sucesión o al perfeccionamiento del acto de donación o de acto jurídico inter vivos celebrado a título gratuito. Bueno, los títulos, los bonos, certificados y documentos que generen intereses y rendimientos financieros se determinan al costo de adquisición. A este se le suman entonces los descuentos o rendimientos causados que no han sido cobrados hasta el último día del periodo gravable, porque como tenemos en cuenta, pues hay unos títulos que mensualmente o anualmente, pues las personas cobran como sus intereses, ¿sí? Entonces eso ya no entraría allí. Están los derechos, que sería el 80% del valor determinado con la aplicación del artículo 271, numeral 1 del Estatuto Tributario. Este nos habla que el valor patrimonial de los derechos fiduciarios se reconoce de forma separada, el activo y el pasivo. Las fiduciarias deben entregar pues anualmente como un certificado donde identifiquen el valor de sus derechos pues a cada persona para que eso sea lo que declaren. No sé si estoy en lo correcto, profe, yo lo entendí así. Sí, señora. Lo que hay que aclarar que son unos derechos fiduciarios primero. Los derechos fiduciarios son unos dineros de depósito que se consignan en una entidad financiera denominada fiducia para que ellos administren ese dinero. Entonces, ahí hay unos activos y hay unos pasivos. Entonces, a eso hace referencia. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Están los inmuebles que ellos pues se determinan al costo fiscal. Devolviéndonos acá un poquito. Tenemos el artículo 303, numeral 1, donde nos habla de la ganancia
Déjeme perder. La ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por concepto de seguros de vida. Allí nos habla que si estas ganancias superan las 12.500 VT, pues entonces sí se le aplica la tarifa aplicable. Y si no, o sea, si es inferior, quedaría exenta. Recordemos pues que para el año 2019 la VT está en 34.270, entonces eso nos sale a 428.375.000. Tenemos también los ingresos por loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Entonces el artículo, estos pues son los recibidos por concepto de obtención de premios en las participaciones de juegos de suerte y de azar. En el artículo 304 nos habla del gravamen a los premios en dinero y en especie. Nos habla que si es en dinero, entonces esa cuantía se determina pues por el dinero recibido. Si es en especie, entonces se determina por el valor comercial del bien al momento de ser recibido. En el artículo 305 nos habla de que los premios en títulos de capitalización, esta es la ganancia entre el premio recibido y lo pagado por cuotas correspondientes al título favorecido. En el artículo 36 nos habla del impuesto que debe ser retenido en la fuente. Entonces allí pues cuando se trate de dinero, debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas encargadas de efectuar el pago. Y cuando es en especie, pues es un valor que se asigna respectivamente en el monto de la retención y podrá cancelarse dentro de los 6 meses siguientes a la causación de la ganancia. El artículo 306 pues, nos habla del impuesto sobre premios de apuestas y concursos hípicos, caninos y premios a propietarios de caballos o canes de carrera. Yo he buscado hípicos, pero se me perdió, profe. Caballos. ¿Sí? Bueno. Sí, pues es si supera los 410 VT, de lo contrario pues no se retiene. Las 400 VT nos equivalen a, pues con el valor del 2019 a 14.050.700. Y seguimos entonces ya aquí con ganancias ocasionales exentas. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 2, que es de ganancias ocasionales exentas. Encontramos el artículo 307, en el cual nos muestra cuáles son las ganancias ocasionales exentas. Entonces tenemos como la primera, que es el equivalente a las primeras 7.700 VT, o sea, a las 263.879.000 pesos del valor de un inmueble de vivienda urbana. Esa sería la primera excepción. La segunda excepción es equivalente también a las primeras 7.700 VTs del valor del inmueble, pero ya no urbano, sino rural, de la propiedad del causante, que independientemente de que dicho inmueble ya haya estado destinado a vivienda o a explotación económica. Existe una excepción también, está la excepción que no es aplicable a las casas que sean quintas o fincas de recreo. Esa es la segunda excepción. Para la tercera también es equivalente a las primeras 3.490 VT del valor de las asignaciones, que por concepto de porción, ya sea porción conyugal o de herencia o de legado, reciba el cónyuge, superstite y cada uno de los herederos o legatarios, pues según sea el caso. Para la cuarta excepción encontramos
de que se le aplica el 20% del valor de los bienes y derechos a las personas que sean diferentes digamos que a lo que tiene que ver con herencias, con legados. Entonces, cuando son personas diferentes a estos, se les saca el 20% del valor de los bienes, tanto en herencias y legados como en donaciones y otros actos jurídicos, siempre y cuando no se superen las 2.290 VTs. Y como última excepción o ganancia ocasional exenta, encontramos los libros, las ropas y los utensilios de uso personal y el inmobiliario de la casa. Seguimos con el artículo 308, que habla de herencias o legados a personas diferentes a legitimarios o cónyuge. Este artículo fue derogado por el artículo 104 de la ley 1607 del 2012. Como fue derogada, entonces el artículo anterior, que es el 307, se modificó. Ahí ya les expliqué de que cuando una persona es diferente a una herencia o a un legado, entonces se le sacaría el 20% a lo correspondiente. Continuamos con el artículo 309, que habla de donaciones a damnificados por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz. También son ganancias ocasionales exentas, lo que quiere decir, en lo que se refiere a donaciones hacia las personas damnificadas. Y por último son el artículo 310, que son las otras excepciones, pues que habla de que sin perjuicio de los dispuestos en los artículos anteriores, pues estarán exentos del impuesto de ganancias ocasionales las personas y entidades declaradas por ley como exentas. Entonces, eso habla de las otras exenciones. En el capítulo tercero encontramos la ganancia ocasional neta o la base gravable. El artículo 311 nos habla de las ganancias ocasionales, se restan las pérdidas, de las ganancias ocasionales se restan las pérdidas ocasionales. Eso nos quiere decir que a los ingresos de las ganancias ocasionales se le resta entonces las pérdidas ocasionales y esto pues nos da una ganancia o una pérdida ocasional neta. Se determina pues restándole de estos ingresos los costos de los ingresos, de dichos ingresos y las ganancias ocasionales exentas. Entonces yo por aquí tenía como un ejercicio muy pequeño, vamos a ver si me deja presentárselo. ¿Ya lo están visualizando? Es en Excel. Sí, señora. Bueno, esto es un ejercicio con una persona natural. Esa persona vendió una casa, el valor comercial de ese inmueble es de 500 millones, el valor fiscal es de 300 millones. Aparte de eso, pues obtuvo una indemnización de un seguro de vida por 75 millones. Entonces, quería de pronto si alguno de los compañeros nos podían colaborar, ¿cuánto sería el valor de la ganancia ocasional? Recordemos que pues para estos efectos se determina con el valor fiscal, ¿no? Y se vendió al valor comercial. ¿Serían 275 millones? Pero hay que tener en cuenta lo que hablábamos del artículo
303, donde nos hablaba que estos seguros de vida, si superaban los 12.500 VT, entonces era grababa una tarifa, pero entonces en este caso queda exenta, ya que pues los 12.500 VT nos da un mayor valor que los de los 75 millones. En este caso, pues serían los 200 millones, restarle los 75 millones de ganancia ocasional exenta, nos da un total de 125 millones. ¿Sí entendieron? Mari, Sí. diferencia. ¿Cómo? Ah, bueno, pues según lo que ya había explicado anteriormente, cuando esta indemnización por seguro de vida no supera las 12.500 VTs, entonces nos queda una ganancia ocasional exenta. Recordemos que estas 12.500 VTs por 34.270, que está la VT, nos da un valor de 428.237. Y según lo que estaba explicando en el momento, para determinar esto hay que restar las ganancias ocasionales exentas. Entonces allí pues tendríamos 200 de la venta de la casa, 75 millones, que les da un total de 125 millones. Profe, ¿ahí voy bien o entendí mal ese pedacito? Un 50%. Bueno, Lo que pasa es que bien. lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, pero estás malinterpretando el descuento. Primero aclaremos un tema. ¿Me copian bien, compañeros? Sí, profesor. Bueno, listo. Para resolver el ejercicio, hay que separar dos situaciones. Usted va a tener que tomar todos los ingresos por ganancia ocasional. ¿Cuáles son los ingresos por ganancia ocasional? Serían entonces 275 millones. No, ¿cuántos son los ingresos por ganancia ocasional? 200 millones. Los ingresos por ganancia ocasional son 500 de la venta de la casa más 75 de la indemnización. Significa que los ingresos por ganancia ocasional son 575. Sí, señor. ¿Sí? Sino que yo ahí había averiguado que se le restaba entonces el costo de estos ingresos, que sería... Exactamente. Ojo, por casualidad, Marcela, ¿usted tiene por ahí algún formulario que nos lo pueda visualizar? O si gusta, déjame, cierra la presentación y yo la visualizo y les aclaro el tema. ¿Listo? Listo. Mientras tanto, Maribel, ¿me va leyendo el artículo 303-1, por favor? ¿Me copian? Compañeros. Sí, señor. Sí, señor. Maribel, ¿me lee el artículo 303-1? Ya voy, profesor. Espérame que lo estoy buscando acá.
El literal 1. Numeral 1. Dice, ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por concepto de seguros de vida. Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 2010 del 2019. El nuevo texto es el siguiente. Las indemnizaciones por seguros de vida están grabadas con la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales en el monto que supere 12.500 VTs. El monto que no supere las 12.500 VTs será considerado como una ganancia ocasional exenta. Listo, perfecto. Entonces, observen, quiero entonces, ¿visualizan el Excel? Sí, profe. Bueno, entonces, observen, Sí, profe. ingresos, ingresos por ganancia ocasional. Entonces, ¿cuáles son los ingresos por ganancia ocasional? Pues tenemos la venta de la casa, asumiendo, hay que aclarar que digamos que esta casa fue comprada en abril del año 2015, ¿sí? Y fue vendida en junio del 2019, ¿sí? Porque si digo una venta de una casa hay que hacer la aclaración de que cuando la compré para definir si es o no es ganancia ocasional. Como para que para el fin del ejercicio, pues vamos a asumir que esto es una ganancia ocasional. Entonces yo tengo por ganancia ocasional 500 millones de pesos. Voy a tener por una indemnización por seguro de vida de 75 millones de pesos. Por lo tanto, el total de ingresos por ganancia ocasional es ¿de cuánto? De 575 millones. Venga, sí. Porque observen el formulario. ¿Visualizan el formulario? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Observen el formulario. Aquí le dice ingresos por ganancia ocasional. Costos por ganancia ocasional no grabada y exenta y ganancia ocasional gravable. Observen que le está diciendo ingresos por ganancia ocasional. Entonces, ¿cuáles son los ingresos por ganancia ocasional? Los 575 millones. Después le pide el formulario, costos por ganancia ocasional. Entonces, aquí, costos, ganancia Los 300 ocasional. millones. Entonces, el costo fiscal de la casa. ¿De qué año? Pues del año 2018. Está por 300 millones de pesos. Observen que después me dice ganancia ocasional no grabada y exenta. Entonces, aquí tenemos ganancia ocasional no grabada o exenta. ¿Cuál tenemos? Pues la indemnización, porque recuerde que como la indemnización no pasa los 12.500 VTs, entonces la indemnización está totalmente exenta. Por lo tanto, aquí la ganancia ocasional exenta o no grabada son los 75 millones de pesos. Por lo tanto, aquí dice el formulario ganancia ocasional grabada, entonces la ganancia ocasional grabada
¿cuál va a ser? Pues la diferencia entre los ingresos menos los costos menos las ganancias ocasionales exentas. Por lo tanto, la ganancia ocasional me va a quedar de 200 millones de pesos. Si ustedes observan, yo voy a pagar impuestos, ¿por qué? Por la ganancia ocasional de la casa, porque la ganancia ocasional que me genera la indemnización por seguros está exenta. Entonces, ahora la ganancia ocasional que me quedan son los 200 millones. Lo sumo como un ingreso, la indemnización, pero lo resto como un seguro, como una ganancia ocasional exenta. Significa que, en conclusión, yo no voy a pagar impuestos por estos 75 millones, pero debo declararlos y aquí los debo sacar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Qué pasa? Y aquí hay algo muy importante que revisemos. Si estamos hablando de ganancia ocasional por una venta de casa, pero miremos el artículo, por favor, lean el artículo 311-1, que es muy importante para que tengamos en Profe, cuenta. ya iba a explicar, sí. Listo, sino que, bueno, perfecto. Entonces, para que tengamos en cuenta el ejercicio que estaba haciendo la compañera Maribel. Los ingresos es todo, pero a eso lo sacamos por por costos por ganancia ocasional e indemnización. Significa que la ganancia ocasional en términos generales sería de 200 millones de pesos. ¿Sí? Bueno, sigan, compañeros. Listo, profe, muchas gracias. ¿Stephanie todavía está? ¿Ya bueno. Entonces seguimos. Veremos a Stephanie. Stephanie se fue. La señora Castañeda también se fue. Profe, aquí estoy. Profe, Estefan. Es que tengo el internet lento y le doy clic al micrófono y se queda ahí quieto. Sí. Y doña Castañeda. También se fue doña Castañeda. Ay, Señor Jesús. Bueno, continuemos, por favor, porque... Bueno, profe. Entonces está en el artículo 311, numeral 1. Está, no, 311. Primero, 311, numeral 1. Utilidad en la venta de la casa o apartamento. Listo, permítame, yo le hago una pequeña aclaración ojo que no es 311 numeral 1, es 311 raya 1, ¿sí? Para que de pronto, ¿por qué? Porque cuando usted dice 311 numeral 1, significa que ese numeral está dentro del 311. Pero aquí es un artículo totalmente distinto. Entonces es importante separar, no es numeral porque no está dentro del 311, sino que es 311 raya 1 como un artículo diferente. ¿Sí? Bueno, profe. Gracias. En este nos habla que las primeras 7.500 VT de la venta de la casa o apartamento quedarían exentas, pues teniendo en cuenta que una persona natural contribuyente al impuesto de renta utilice como tal el dinero recibido de la venta y lo deposite como tal en una cuenta de ahorros AFC. Esa se llama ahorro para el fomento de la construcción. El total de la venta debe ser depositado allí y sean destinados como tal a la adquisición de otra casa o apartamento para el pago parcial o total de una cuota del crédito hipotecario. En este caso, el crédito hipotecario no tendría que ser consignado a la cuenta AFC. Esto pues haciendo la aclaración de los
7.500 VT, que quedarían exentos solamente en esos casos. Si, digamos, se vende el inmueble, la casa, el apartamento, pero ese dinero se utiliza en otras cosas, pues no aplicaría. Y debe ser una casa o apartamento de residencia, o sea, no es pues algo que se dedique la empresa, porque pues ya no sería ganancia ocasional. Y el artículo 312, no sé si quedó como claro ese artículo. Pues yo lo entendí. Pues el profesor ya lo ha explicado anteriormente. Sí, ese ya lo habíamos aclarado. Sí. Ese creo que lo hicimos, alcanzamos a darlo presencial. Pues hicimos como un ejercicio la vez Sí. pasada. Está el artículo 312, que es los casos en los cuales no se aceptan pérdidas ocasionales. Son 3, que sería en la enajenación de derechos sociales o acciones de sociedades de familia, las enajenaciones de los activos fijos cuando la transacción tenga lugar entre una sociedad u otra entidad asimilada, y la enajenación de activos fijos cuando la transacción tenga lugar entre una sociedad limitada o asimilada. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 4, que son tarifas del impuesto de ganancias ocasionales. Encontramos el artículo 313, para la tarifa para las sociedades y entidades nacionales y extranjeras. Entonces dice aquí que tanto para las sociedades anónimas, sociedades limitadas y demás entes asimilados, como para las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza y cualesquiera otras entidades extranjeras, la tarifa para sus ganancias ocasionales se fija en un 10%. Entonces, tanto como las extranjeras como las nacionales. En el artículo 314 nos habla para las personas naturales. Esta, en virtud de donaciones o asignaciones modales, sería de un 10% la tarifa. El artículo 315, pues está derogado por el artículo 198 de la ley 1607 del 2012. Y está el artículo 316 para personas naturales extranjeras sin residencia. En este caso la tarifa sería del 10% también. Y para el artículo 317 encontramos que la tarifa para ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares se le aplicará un 20%. Ya, profe, de pronto los compañeros tienen alguna duda. Yo les voy a robar unos 10 minuticos, compañeros. Profe, Por favor. En la presentación es que hay una presentación, pero ya te digo, creo que la del 303, por acá lo anoten en cuenta. Que ahí dice 1200 y hay que corregir a 12500. Sí, sí. Maribel, ¿me hace un favor? ¿Me deja ver la presentación? Vamos a la primera, por favor. Entonces, tengamos en cuenta los ingresos por ganancia ocasional. El primero está la utilidad en la generación de activos fijos poseídos por más de 2 años. Tengan en cuenta que es activo fijo poseído por 2 años. Lo que pasa es que ahí incluye tanto bienes muebles como bienes inmuebles. ¿Cuál es el efecto? Que por lo general siempre la ganancia ocasional que se genera es por la venta de inmuebles, por lo que uno gana es con la venta de inmuebles, mientras que por la venta de los bienes muebles por lo general uno no gana. ¿Por qué? Porque se deprecia.
Entonces, compro una casa en 100 millones de pesos y a los 5 años la vendo en 200 millones de pesos. Obviamente ahí genera una ganancia ocasional. Pero usted compra hoy un carro en 100 millones de pesos y en 5 años le vale 50. Por lo tanto, usted no va a generar una ganancia ocasional allí, ¿sí? Es difícil generar una ganancia ocasional de ese sentido. Pero sí se podría estar dando, y ya les explico, si no alcanzo, les explico la próxima semana, Elizabeth, para que me tenga en cuenta, recordarme la ganancia ocasional versus recuperación por deducciones. Para que me haga el favor, Elizabeth. Entonces, vale, entonces hay que tener en cuenta, porque yo puedo vender un activo fijo, un inmueble, puedo vender un carro, y en ambos generaría ganancia ocasional. La práctica es que siempre genera ganancia ocasional la venta de los bienes inmuebles porque se valorizan y uno gana en la valorización. Repito, en los vehículos es muy escaso que uno pueda generar una ganancia ocasional por una venta de un vehículo. La regla general es que uno pierde por la venta de los vehículos. La otra es por la diferencia, ya lo sabemos que la ganancia ocasional es la diferencia entre lo que yo lo vendo y el costo fiscal. Hay que tener mucho cuidado el artículo 90 de esto, que cuando usted vaya a enajenar un bien inmueble, la norma dice que el artículo 90 dice que usted lo debe de enajenar por el valor comercial o el valor de la transacción. Si usted, y bajo la gravedad del juramento, usted tiene que manifestarlo. Usted no lo puede hacer por el avalúo catastral. Lo hace por el avalúo catastral, pero usted bajo la gravedad del juramento dice que ese es el valor comercial que usted lo va a estar haciendo. Porque en la práctica muchas personas, para evitarse costos de los impuestos de registro y eso, una casa de 200 millones de pesos la escrituran por 100 millones. Pero hay que tener mucho cuidado por para evadir la ganancia ocasional y para evadir los impuestos territoriales. Continúe, Maribel, por favor. También se considera ganancia ocasional la liquidación de las sociedades. Ejemplo, si yo tengo unos aportes, yo he hecho unos aportes en una sociedad por 50 millones de pesos, pero después de 5 años la sociedad la liquidan y me dan 70 millones de pesos o 100 millones de pesos, esa diferencia entre lo que yo aporté y lo que me están devolviendo por la empresa, eso se va a considerar una ganancia ocasional. Diferente de las utilidades, porque puede ser que la sociedad haya generado utilidades y no me las hayan distribuido. Entonces, eso es distinto. Siguiente. Las provenientes de herencias, legados y donaciones. ¿Qué es una herencia? Pues sabemos que una herencia es lo que le deja un causante a unas personas. Principalmente cuando estamos hablando de herencia es por el orden sucesoral. El orden sucesoral, ya lo había mencionado, es los hijos. Si no hay hijos, pues sigue el cónyuge y los padres. Si no hay padres, el cónyuge y los hermanos. Si no hay cónyuges, y seguirían los hermanos. Si no hay hermanos, seguirían los sobrinos. Y si no hay sobrinos, si no hay nada de los anteriores, pues se va para el bienestar familiar. Ese es el orden sucesoral de una herencia. ¿Qué puede ser un legado? Un legado es cuando aquella persona da, dentro de los bienes que yo tengo, una persona puede disponer solamente de 2/4 partes de los bienes. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene, por decir algo, unos bienes por 1.000 millones de pesos y el señor tiene esposa y tiene un hijo, pero también tiene X persona, él podría dejarle solamente el 50%, 2/3 partes a esa otra persona, a X, a un sobrino, a un primo, a una amiga, a un amigo, etcétera, etcétera, legalmente lo podría dejar, y eso se llama legado. Los demás recibirían herencias. Aquí hay un tema que también se puede dar, que es la famosa porción conyugal. Hay que tener en cuenta que la porción conyugal es lo que le corresponde al cónyuge sobreviviente después de esa persona que no tiene unos ingresos. Entonces de la misma herencia le pueden dejar unos bienes para que esa persona, como una manutención. Esa manutención se denomina lo que acabamos de decir, ¿sí? La porción conyugal.
diferente esa porción conyugal a los gananciales. Tengan cuidado, yo lo habíamos explicado, que los gananciales es lo que le corresponde a la persona por la liquidación de la sociedad conyugal. Estos gananciales, recuerden que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia, están por ahí en el artículo 46, 47, pero la porción conyugal se considera una ganancia ocasional y está grabada a la tarifa del 10%. Entonces, esos serían los principales. Las donaciones es cuando, no es más que cuando una persona le entrega un bien a título gratuito. Los padres le donan un bien a sus hijos o a una persona. Esos son contratos intervivos. ¿Una persona le puede donar a X persona? Sí, claro, eso no hay ningún problema. ¿Una persona en vida le puede donar una casa a otra persona? Sí, claro. Esa persona quien recibe el donatario, pues sencillamente va a tener que pagar ganancia ocasional por ese dinero. Aunque eso tampoco no es tan fácil, porque para poder donar un bien inmueble, la notaría le exige a la persona, al donante, que tiene que acreditar que esa persona no está quedando insolvente, porque si no muchas personas empezarían a regalar los bienes pues para no pagar las deudas. Los otros, pues estamos hablando del 306, los impuestos sobre premios, apuestas, concursos. Tengan en cuenta que estos tienen una tarifa especial de ganancia ocasional que es del 20%. Todos los demás, compañeros, todos los demás conceptos tienen ganancia ocasional del 10%, indistintamente del tipo de contribuyente, si es una persona jurídica, si es una persona natural, residente, no residente, todo tiene el 10%. La ganancia ocasional derivada de indemnizaciones, ya la compañera lo aclaró y lo corrigió, que son 12.500 VTs. De ahí en adelante es que se considera una ganancia ocasional gravada. Inferior a 12.500 VTs, pues se considera una ganancia ocasional exenta. Siguiente. Siguiente. Bueno, estos son los valores con cuales se reciben los bienes. Siguiente. Esto es importante. Las ganancias ocasionales exentas, compañeros. Esto aplica para cualquier herencia. Significa que si una persona, su abuelito, le dejó a su papá una casa como herencia, significa que los primeros 7.700 VT de ese inmueble, si es una vivienda urbana o un inmueble rural, eso se considera exenta. ¿Qué quiere decir? Si ese señor le tenía 4 hijos y dejó una casa por 500 millones de pesos, significa que cada uno le iba a corresponder 125 millones de pesos. Esa casa que le corresponde a esa persona, esos 125 millones de pesos se considera como una renta exenta. Se considera una renta exenta, significa que no va a tributar sobre esa herencia que recibió de esa casa de 125 millones de pesos. Tengan en cuenta que son 125 millones de pesos por el causante, ¿sí? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Igual, por las asignaciones o porciones conyugales también tienen una porción, pero si esa persona no es heredero, sino un legatario distinto de cualquier persona, significa que esa persona puede tener la ganancia ocasional es el 10%, de lo cual está exento. Bueno, ojo, por lo general en una sucesión, casi las que yo he hecho y casi la mayoría de los colegas nunca incluyen, por ejemplo, la ropa, ni los muebles y enseres, ni nada de eso, lo incluyen dentro de la sucesión ni nada. Por lo general siempre son bienes muebles y los bienes muebles vehículos y de pronto ganado aquellos, pero por ejemplo si hay cuadros costosos, pues sí también tienen que entrar. Siguiente. Ese siguiente. Bueno, ese artículo 309 pues está todavía vigente, pero es que eso ya, donaciones damnificados por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, ustedes ni siquiera, algunos ni siquiera habrán, bueno, la mayoría, todos para decir, no existían todavía con lo que hizo el desastre de Armero prácticamente.
Entonces, pero eso está ahí, esa norma está ahí, está obsoleta, se puede decir, porque ya no existen donaciones de ese tipo. Y vamos a la novena, por favor. Ya aclaramos la utilidad en la venta de casas. Esa 311-1 es muy importante, la ganancia ocasional por la exenta. Cuando usted coja los bienes, debe tener una característica, que es la venta de una casa o habitación. Si una empresa, significa que eso no aplica para una persona jurídica. Si una persona jurídica vende la casa donde tiene la oficina, pues ella, así compre otra oficina, siempre va a tener que pagar ganancia ocasional por esa venta de inmuebles superior a 2 años. Esto aplica es para las personas naturales, que puede decir que vendió la casa de habitación, pero la condición es que debe con ese dinero comprar otro inmueble o pagar una deuda hipotecaria. Y el artículo 9, la diapositiva siguiente, la novena, por favor. En resumidas, como lo mencioné hace un momento, la tarifa de ganancia ocasional, la general, es del 10%. ¿Por qué general? Es para todos. Para herencias, donaciones, legados, venta de activos fijos superior a 2 años, sean personas naturales, sean personas jurídicas, nacionales, extranjeros, todo es el 10%. La única ganancia ocasional que aplica el 20% es para las provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. De resto, todo es la ganancia del 10%. Eso en términos muy generales, compañero, con respecto a lo de ganancia ocasional. ¿Listo? Muchísimas gracias. Juan Diego Avilés. Señor. Eso sí, así es que deben contestar. Eso sí están en la jugada. Después de 5 minutos de que los llamaron. Regáleme las ganancias ocasionales, por favor. ¿Qué ganancias ocasionales tenemos, por favor? Juan Diego Avilés. No, sí, me puse a echarle flores. Juan Diego Avilés. Profesor, ¿ya? Sí, ¿qué ganancias ocasionales tenemos? Por herencia, por que la de los cónyuges, loterías, juego de azar, por los activos fijos, ya sean, o sea, tienen que ser superior de 2 años, por, ¿cómo es? Indemnizaciones. Indemnización por seguro de vida, correcto. Por seguro de vida y creo que eso son, ¿no? Sí, correcto. Y le faltó la diferencia en la liquidación de sociedades, correcto. Muy bien. Entonces, compañeros, vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias. Dentro de 8 días vamos a empezar a revisar el taller. ¿Sí? Yo no había dejado otro tema. Sí, señor. ¿Cómo? No, recuerda que habíamos quedado de que me iban a hablar sobre la normatividad de la... ¿Quién es el que la va? ¿Quién? No, sobre sobre Lima no, Arturo. Sobre renta. Es que primero dijimos que para renta, para poder concluir, y después sobre IVA. ¿Quiénes van a trabajar sobre renta? ¿Qué dijimos? Profe, son las normas de eficiencia económica. Perdón, ¿quién es? Nosotros, profe. María Fernanda Gutiérrez, que no tengo aquí la hojita. Bueno. Sí, María Fernanda, Jorge Eliezer y Lina, creo que se llama la otra compañera. María Fernanda, Eliezer y Lina. Vamos a hablar sobre los decretos legislativos que tienen que ver con renta. ¿Sí? Entonces, para que se vayan. Y recuerden que los otros compañeros deben hablar sobre IVA. ¿Listo?
Sí, señor. Posteriormente, dentro de 8 días, hablamos sobre renta. Vamos a hablar sobre renta de personas jurídicas y los compañeros nos hablan sobre eso. Y ustedes me envían el material, pero necesito que me envíen el material, ¿no? Para dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces que pasen una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Ya. Es que Kleider me pregunta que si usted les permite a las compañeras compartir las diapositivas o la grabación, que se la puede compartir. No, claro, las compañeras pueden enviar las diapositivas, perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, profe, ya las estamos compartiendo al grupo. Perfecto. Bueno, compañeros, entonces que pasen una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, gracias, profe. Que Gracias, descanse. profe, feliz noche. Que pase, profesor, feliz noche. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Descanse, profe. Hasta luego.